Saludos, buen día. Somos un grupo de estudiantes pertenecientes al 12º semestre de Medicina de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Venezuela. Cumpliendo con la asignatura de Psiquiatría, el día de hoy le traeremos el tema de benzodiazepinas, cuyos integrantes son Guillén Rosángel Hurtado Yelimar y mi persona Gutiérrez Mireya. Y como tutora, nuestra doctora Museli. Las benzodiazepinas son el grupo farmacológico más empleado en el tratamiento de la ansiedad, por lo que su nombre a veces se utiliza casi como sinónimo de ansiolíticos. La primera benzodiazepina introducida en clínica fue el cloriaxepóxido en el año 1957. Posteriormente, en el año 1963, se introdujo el diazepam, lo que constituyó un gran éxito desde su inicio, ya que incrementó sustancialmente el margen de especificidad ansiolítica, la eficacia y la seguridad de las sustancias empleadas hasta entonces. Dentro del mecanismo de acción de las benzodiazepinas tenemos que potencian la acción hiperpolarizante del GABA. Como efectos clínicos son ansiolítico, sedante, hipnótico, miorrelajante y anticonvulsionante. Y dentro de sus efectos secundarios resaltan la amnesia de fijación o anterógradas, las caídas, estados confusionales y somnolencia. Respecto a las farmacocinéticas de las benzodiazepinas, tenemos que la administración va a ser generalmente por vía oral y solamente en aquellos casos de emergencias, como por ejemplo un cuadro convulsivo o preanestesia, se administrará por vía intravenosa, nunca por vía intramuscular. Aún en estos casos de emergencia es importante asegurarse de la existencia de medios de ventilación asistida, dado el riesgo de depresión respiratoria que existe, en especial cuando se usan las benzodiazepinas en combinación con otros depresores del sistema nervioso central. Su absorción, las benzodiazepinas tienen en general una fácil absorción en las primeras porciones del aparato digestivo y alcanzan su máxima concentración plasmática al cabo de 2 a 4 horas. A lo que respecta a la semivida plasmática, es una de las características esenciales en la diferenciación de sus efectos clínicos. Entonces, aquellas benzodiazepinas de semivida corta van a ser utilizadas como hipnóticos y tienen más riesgo de dependencia, pero menor riesgo de acumulación o toxicidad en ancianos. Aquellas benzodiazepinas de semivida larga tienen uso como ansiolíticos y tienen mayor riesgo de acumulación en los ancianos. Con respecto a su metabolismo, las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado fundamentalmente a través de las siguientes vías: oxidación, en la cual se encuentran el medazepam y el prazepam; desmetilación o desalquilación, en la cual se encuentran el clordiaxepóxido, el quetazolam y el clobazam. Luego tenemos la vía de hidroxilación, en la cual se encuentran el alprazolam, el bromazepam, el clonazepam y el desmetildiazepam. Luego tenemos la vía de conjugación o glucoronidación, en la cual se encuentran el lorazepam y el oxazepam. Y por último tenemos la vía de nitroreducción, en la cual se incluyen el nitrazepam, el clonazepam y el flunitrazepam. Su excreción es mayormente por la orina, una pequeña parte por la bilis y en más pequeñas proporciones por las heces. Es importante destacar que las benzodiazepinas son unos fármacos con un gran margen de seguridad y en aquellos casos de intoxicaciones agudas, por ejemplo, cuando se presentan una sobredosis por intento de suicidio, rara vez se produce la muerte, excepto que haya asociación a otros fármacos o alcohol o se trate de pacientes con una depresión respiratoria grave. Las benzodiazepinas lo que pueden provocar es un sueño del que el paciente suele despertar a las 24 o 48 horas posteriores a la ingesta y en dosis terapéuticas solamente modifican los parámetros fisiológicos. Como dije anteriormente, salvo en casos de interacciones con otras sustancias o en pacientes con una patología crónica previa. Ahora,
Con respecto a los efectos adversos de las benzodiazepinas en el sistema nervioso central, tenemos que se produce una sedación excesiva, somnolencia, hipotonía muscular, disartria, ataxia, confusión o desorientación. Igualmente pueden presentarse efectos depresógenos y efectos agnesígenos. En la parte cardiovascular se ha descrito que puede presentarse una depresión respiratoria. En los casos de toxicidad fetal se ha descrito una asociación entre el uso de diazepam en el primer trimestre del embarazo y la aparición del labio leporino y hendidura palatina. Sin embargo, no se ha establecido una relación causal. Y a lo que respecta a los efectos paradójicos, tenemos que puede presentarse episodios de agitación o ansiedad, especialmente en niños o adolescentes y ancianos, y un efecto ansiogénico con alteraciones de la conducta de algunos hipnóticos como el triazolán, en los que el efecto hipnótico predomina sobre el ansiolítico. Igualmente puede darse el caso de dependencia y tolerancia, en la cual pueden reaparecer cuadros de ansiedad creciente, inquietud, irritabilidad, temblor, insomnio, anorexia, mareos, confusión, síntomas psicóticos o incluso convulsiones. La gravedad depende de la dosis tomada habitualmente y de la duración del tratamiento. El riesgo es mayor en los pacientes con antecedentes de dependencia de otra sustancia y el empleo continuado puede generar tolerancia, más frecuente en el empleo de benzodiazepinas de semivida larga. Con respecto a las interacciones farmacológicas, tenemos que sus interacciones van a ser con las benzodiazepinas alcohol o con el uso de benzodiazepinas alcohol o barbitúricos. Igualmente el uso de benzodiazepinas, antiácidos y fármacos que retrasen el vaciado gástrico, anticonceptivos hormonales y antidepresivos tricíclicos. Con respecto a las contraindicaciones, no pueden emplearse en personas que manejan maquinaria peligrosa o desarrollan trabajo en situaciones de riesgo. Igualmente está contraindicado en pacientes con miastenia grave. La administración debe ser cuidadosa en pacientes con enfermedades respiratorias graves o asma y en aquellos individuos con deterioro cognitivo y también en el caso de ancianos. Igualmente está contraindicado en el primer trimestre de embarazo, durante el parto y la lactancia, por lo que dije el riesgo de que el niño pueda nacer con labio leporino o hendidura palatina. En caso de sobredosis con las benzodiazepinas, estos efectos van a aparecer a nivel del sistema nervioso central y respiratorio, como mencioné anteriormente. Pueden llegar al coma y aunque suele ser de corta duración, es importante tener cuidado con aquellos pacientes ancianos o en pacientes con problemas hepáticos en lo cual el coma puede extenderse y que el riesgo de sobredosis se incrementa notablemente con la asociación de alcohol o de otras sustancias. En cualquiera de los casos, está indicada la administración de antagonistas como el flumazenilo, así como las medidas habituales de vigilancia, control y apoyo cardiorrespiratorio. El bromazepam. El bromazepam es un ansiolítico de acción intermedia que actúa incrementando la actividad del ácido gamma-aminobutírico. Posee actividad hipnótica, anticonvulsionante, sedante, relajante muscular y amnésica. A lo que respecta a su farmacocinética, va a ser administrado por vía oral, es absorbido rápidamente con un tiempo máximo de 2 horas. Su unión a proteína plasmática es del 74% y el volumen de distribución es de 1.4 litros por kilogramo. Se metaboliza principalmente en el hígado, dando lugar a otros metabolitos. Se excreta mayormente con la orina, en un 2 a 3% en forma inalterada, tiene una vida media de 20 horas aproximadamente y su biodisponibilidad es del 60%. Dentro de las indicaciones de bromazepam tenemos que es eficaz en el tratamiento de enfermedades que cursen con síntomas tales como ansiedad, obsesiones, compulsiones, angustias, fobias e hipocondrias. Igualmente, es muy útil en el tratamiento de las reacciones emocionales exageradas que surgen de situaciones conflictivas y de estrés. En aquellos estados en los que existe dificultad de contacto interpersonal y de comunicación,
así como también en trastornos de la conducta, agresividad excesiva, inadaptaciones escolares y como auxiliar en psicoterapia. Igualmente se recomienda en la organoneurosis y en general en todas las somatizaciones provocadas por la excitación psíquica. Dentro de la dosificación de bromazepam tenemos que debe iniciarse a dosis baja y aumentar en forma gradual. La duración tiene que ser lo más corta posible, entre 8 y 12 semanas. El retiro debe ser en forma gradual. Los adultos tienen una posología que va de 1.5 a 3 miligramos hasta 3 veces al día. En pacientes graves, especialmente los hospitalizados, se utilizan dosis que van de 6 a 12 miligramos 3 veces al día. Y en aquellos niños de considerarse indispensable dar este producto, debe ajustarse la dosis al peso corporal. Entonces iría de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Dentro de los nombres comerciales del bromazepam encontraremos el Brosal, el Lexotanil, el Nervan, el Serenit y el Bromacet. Buen día, mi nombre es Rosángel Guillén y dando continuidad con el seminario, les hablaré ahora acerca del alprazolam. Este es un fármaco que pertenece a la familia de las benzodiazepinas. Se va a utilizar para el tratamiento de los estados de ansiedad, específicamente en crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso. Este se vende con nombres genéricos o diferentes nombres comerciales, pero va a depender del país donde nos encontremos. En estos solo va a cambiar el excipiente o el diseño de la píldora o comprimido. Tiene un efecto hipnótico, es decir, favorecedor del sueño a corto plazo. Este actúa disminuyendo la excitación del cerebro. Aunque inicialmente se le atribuyeron propiedades antidepresivas, los estudios que lo indicaban eran heterogéneos y de baja calidad, por lo que no está indicado para tratar la depresión. Sin embargo, sí puede ser eficaz para el tratamiento de la ansiedad, que se asocia a los procesos depresivos. El alprazolam va a tener propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas, pero el efecto más notable es el ansiolítico. Sin embargo, debido a su potencial adictivo y el desarrollo de tolerancia tras un periodo relativamente breve de pocas semanas, se recomienda su administración solo en tratamientos de corta duración. El alprazolam es una benzodiazepina de alta potencia. Se encuentra entre las 3 primeras orales y su eliminación es rápida, tiene una semivida breve. Este factor se ha relacionado con una mayor gravedad del síndrome de abstinencia cuando se suspende el tratamiento. En relación a su farmacocinética, el alprazolam tiene una absorción después de la administración oral fácilmente. El tiempo de concentración máxima de una tableta oral desintegrable es de 1,5 a 2 horas, lo que se conoce comúnmente como PEAC. Es decir, la concentración plasmática máxima ocurre 1 o 2 horas después de la administración. Una comida rica en grasas como aceites fritos, carne, postres e incluso lácteos van a disminuir la concentración máxima a un 25% e incrementa 1.5 horas el tiempo de concentración máxima de una tableta oral desintegrable. La biodisponibilidad es de aproximadamente 90%. Con respecto a su distribución, el alprazolam se liga a 80% de las proteínas en el suero, de mayor parte a la albúmina. El metabolismo se metaboliza extensamente por mayor parte en el hígado, por la enzima CYP3A4, a 2 metabolitos encontrados en el plasma, que son el 4-hidroxialprazolam y el alfa-hidroxalprazolam. Las vidas medias son similares a las del alprazolam. Las concentraciones de 4-hidroxialprazolam y alfa-hidroxalprazolam siempre hay menos del 4% de la concentración de alprazolam inalterado. Estas concentraciones y sus potencias bajas hacen que estos dos no contribuyan mucho a los efectos farmacológicos del alprazolam. También se encuentra una benzofenona derivada del alprazolam que es esencialmente inactiva. El alprazolam y sus metabolitos se van a eliminar del cuerpo principalmente a través de la orina. Su eliminación renal es de un 80% como fármaco y metabolitos inalterados.
fecal un 7%, con un aclaramiento renal de 371 mililitros hora y un aclaramiento total del cuerpo de 76 mililitros minuto. La vida media de eliminación de alprazolam es de aproximadamente 11.2 horas, con un rango de 6.3 a 26.9 horas en los adultos sanos. Con relación a su detección en sangre, se pueden cuantificar el alprazolam en la sangre o en el plasma para confirmar un diagnóstico de toxicidad en pacientes hospitalizados, dar evidencia en el arresto por conducir bajo los efectos de drogas o en autopsias de personas fallecidas. La concentración del alprazolam en sangre o plasma es usualmente entre 10 y 100 microgramos litros. En las personas que lo toman como terapia, de 100 a 300 microgramos litros. En los arrestados por conducir bajo los efectos de drogas, 300 y 2000 mililitros litros. Y en las víctimas de sobredosis aguda. La mayoría de los inmunoensayos comerciales para las benzodiazepinas reaccionan con alprazolam, pero la confirma y la cuantificación se usa la cromatografía. Continuando con el mecanismo de acción del alprazolam, este deprime el sistema nervioso central. Este se une a un receptor GABA-A que es responsable de mediar los efectos del ácido gamma-aminobutírico en el cerebro sobre el sistema activador reticular ascendente, bloqueando la excitación tanto cortical como límbica. El receptor GABA-A está constituido por hasta 5 subunidades de 19 posibles, y los receptores GABA-A con diferentes combinaciones de subunidades poseen diferentes propiedades, asimismo diferentes ubicaciones en el cerebro, y lo más importante, diferentes actividades en lo que respecta a las acciones de las benzodiazepinas. El alprazolam actúa como agonista alostérico positivo, debido a que la potencia la apertura del canal del receptor GABA-A en presencia de ácido gamma-aminobutírico. Aumenta la frecuencia de apertura de los canales en la presencia de las concentraciones bajas de ácido gamma-aminobutírico a concentraciones de GABA similares a las de la sinapsis. La desactivación de los receptores se lentifica y ambas acciones provocan un aumento neto de la entrada de cloro. Además, los receptores GABA-A en estado abierto tienen una mayor afinidad por el GABA que en estado cerrado, de modo que la capacidad de las benzodiazepinas de favorecer la apertura del canal parece aumentar de una forma secundaria la afinidad por los agonistas. Todas las benzodiazepinas, especialmente el alprazolam, causa una depresión del eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Los efectos del alprazolam son similares a los de otras benzodiazepinas e incluyen un efecto ansiolítico, antiepiléptico, relajante muscular e hipnótico, y un provocador de amnesia. Sin embargo, su uso primario es como ansiolítico. El alprazolam, comparado con el lorazepam, causa un aumento en las concentraciones de los receptores de dopamina D1 y D2 en el cuerpo estriado. Con relación a sus interacciones, el alprazolam potencia los efectos depresores de las fenotiacinas, barbitúricos, alcohol, psicotrópicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos y otros fármacos que por su naturaleza misma producen depresión del sistema nervioso central, y su mezcla puede llegar a ocasionar la muerte por fallo cardiorrespiratorio, según la tolerancia del consumidor a ambos o a más desequilibradores del mismo sistema. El alprazolam se metaboliza por primera parte por el CYP3A4. Así, fármacos que inhiben el CYP3A4 como la cimetidina, la eritromicina, la norfluoxetina, la fluvoxamina, el itraconazol, el ketoconazol, la nefazadona, el dextropropoxfeno y el ritonavir retrasan la depuración hepática del alprazolam, la cual puede provocar acumulación excesiva y empeorar los efectos secundarios. Se han reportado que el alprazolam aumenta los niveles de los antidepresivos impiraminas por un 31% y de cipramina por un 20%. Las píldoras anticonceptivas orales combinadas disminuyen el
el aclaramiento del alprazolam, que puede llevar a niveles súbidos en el plasma y acumulación de alprazolam. Cuando se toma alcohol y benzodiazepina simultáneamente, tienen efecto sinérgico, lo cual puede provocar una sedación severa, cambios en el comportamiento y signos de intoxicación. La combinación del alprazolam y la hierba cava pueden provocar estados comatosos. Por otro lado, también las hierbas de San Juan pueden bajar los niveles plasmáticos de alprazolam y sus efectos terapéuticos. Se debe tener cierto cuidado cuando se consume alprazolam con pomelo o zumo de pomelo, porque esta fruta va a interaccionar con distintos medicamentos como el alprazolam por inhibición del citocromo P450 en el hígado y causará acumulación excesiva, además de efectos más prolongados. Se va a recomendar generalmente evitar el consumo de pomelo cuando se tome alprazolam. Los efectos adversos secundarios pueden incluir amnesia anterógrada y problemas en la concentración, ataxia y dificultad para hablar, desinhibición, somnolencia, mareo, cansancio, coordinación mala y el vértigo, boca seca, que es muy infrecuente, alucinaciones, que va a ser raro, ictericia, que va a ser muy raro, sarpullido en la piel, depresión respiratoria y estreñimiento, ideación suicida o suicidio, retención urinaria, que va a ser infrecuente. El alprazolam puede generar reacciones paradójicas, aunque no son usuales. Entre ellas podemos encontrar agresión, manía, agitación, hiperactividad e inquietud, furia y hostilidad, sacudidas y temblor. Las dosis recomendadas del alprazolam para el tratamiento de los estados de ansiedad generalizada y ansiedad asociada a síntomas de depresión, la dosis inicial es de 0,25 miligramos a 0,5 miligramos de alprazolam 3 veces al día. La dosis recomendada oscila entre 0,5 miligramos hasta un máximo de 4 miligramos al día, repartidos en 3 o 4 tomas. Para el tratamiento de los trastornos por angustia, se recomienda una dosis inicial de alprazolam de 0,5 miligramos a 1 miligramo al acostarse. Posteriormente, se debe ajustar la dosis en función de la respuesta al tratamiento. Los ajustes de dosis deben realizarse mediante incrementos no superiores a 1 miligramo cada 3 o 4 días. Pueden añadirse dosis adicionales hasta alcanzarse el esquema zoológico de 3 o 4 veces al día. En pacientes de edad avanzada con insuficiencia respiratoria crónica, alteraciones del hígado o riñón, la dosis recomendada inicial es de 0,25 miligramos de alprazolam 2 o 3 veces al día, siendo la cantidad de alprazolam ingerida al día de 0,5 miligramos a 0,75 miligramos en dosis divididas, pudiendo ser aumentada de manera gradual siempre que sea necesario y bien tolerado. Cada dosis individual no debe rebasar los límites indicados y la dosis diaria total tampoco, a menos de que sea el médico que lo indique expresadamente. Los nombres comerciales en Venezuela del alprazolam lo podemos encontrar, dependiendo de la marca, como tabletas, comprimidos y liberación prolongada. También lo podemos conseguir como comprimidos recubiertos. Acá podemos observar, por nombrar algunos, dependiendo del nombre de la marca, lo podemos conseguir como alprazolam, como Tafil, como Abaxol, como Logat, entre otros. Ahora les hablaré un poco acerca del clonazepam. Este es un fármaco que también pertenece al grupo de las benzodiazepinas y actúa sobre el sistema nervioso central. Tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo. Se utiliza como antiepiléptico y es particularmente útil en el tratamiento de crisis de ausencia y ausencias atípicas. Es altamente efectivo en cualquier desorden de ansiedad. El clonazepam es altamente adictivo, produce alta tolerancia y un inevitable síndrome de abstinencia después de su uso crónico en un corto o largo plazo. Este es agravado por el uso o abuso continuo del medicamento, por lo cual generalmente se administra por periodos breves.
Si bien hay algunos casos de tratamientos prolongados o crónicos por episodios epilépticos o de ansiedad y pánico severos. Suele utilizarse junto con antidepresivos para atenuar sus primeros efectos secundarios, dar bienestar, tranquilidad, sedar, a veces generando cierta euforia al paciente. El tratamiento generalmente serotoninérgico ejerce efectos neuroplásticos. También se ha utilizado en casos de urgencia en pacientes que padecen trastorno bipolar o trastorno de ansiedad, pero se recomienda suspender su uso en algún momento o sustituirlo por una alternativa más segura. Ahora bien, hablando en relación a la farmacocinética del clonazepam, este se absorbe en el tracto gastrointestinal. Su biodisponibilidad es del 90%, tiene una afinidad a las proteínas del 85%, su eliminación es lenta ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días e incluso semanas, con efectos persistentes. Se absorbe con relativa lentitud, su biodisponibilidad es del 82 al 98%. Su concentración plasmática máxima es de 3 a 12 horas y el tiempo para que permanezca la acción tras la administración oral es de 20 a 60 minutos, con una duración de la misma de 6 a 8 horas en niños y hasta 12 horas en los adultos. El clonazepam es de vida media e intermedia, fluctuando entre las 30 y 40 horas. Su unión a las proteínas es alta. Esta se va a metabolizar en el hígado por la vía del citocromo P450 y el CYP3A4 y se excreta por vía renal. El clonazepam se indica para el tratamiento de trastornos de ansiedad, por ejemplo, la fobia social como ansiolítico y el trastorno de pánico, trastorno del sueño, como el sonambulismo. Ausencias de tipo epiléptico que son refractarias a las succinamidas o al ácido valproico. Crisis convulsivas tónico-clónicas, estas generalmente asociadas con otro anticonvulsivo, trastorno bipolar y síndrome de abstinencia alcohólica. El mecanismo de acción del clonazepam es un modulador alostérico del receptor GABA tipo A. Por consiguiente, provoca un aumento en la actividad de este neurotransmisor. Al ser su blanco farmacológico el receptor GABA, ocasiona que al unirse a este aumente la frecuencia de apertura de los canales de cloruro, lo que conlleva a una hiperpolarización y disminución de la despolarización de neuronas. Esto a su vez disminuye los potenciales de acción nerviosa. Su efecto ansiolítico lo logra al inhibir la sinapsis en el sistema límbico, encargado de controlar el comportamiento emocional. Sus efectos relacionados con el sueño ocurren debido a que prolonga la fase 2 del sueño no REM y disminuye la duración del sueño REM y del sueño de otras ondas lentas. En relación a sus interacciones, el clonazepam se debe evitar cantidades excesivas de té o café. El uso de este medicamento afecta la capacidad para conducir y otras actividades, por lo que se recomienda no realizar estas actividades durante su uso. El uso de alcohol va a potenciar la sedación de ambos, causando un efecto sinérgico y depresor altamente peligroso. El uso con estimulantes del sistema nervioso central puede ser útil en sobredosis, aunque no se recomienda el uso continuo por los altos potenciales de adicción y dependencia. Las reacciones adversas en el clonazepam, este va a actuar de manera general como un depresor de las funciones del sistema nervioso central. Paralelamente a su efecto anticonvulsivo, produce cansancio y debilidad no habituales, somnolencia, relajación de la musculatura, sensación de mareo, trastorno del equilibrio, inseguridad motriz y dificultades en la condición psicomotora, como ataxia, retardo en los tiempos de reacción ante un estímulo y deterioro en las funciones cognitivas, principalmente amnesia anterógrada y dificultades de atención y concentración. Con menor frecuencia se describen también efectos paradojales, en el sentido de que parecen apuntar a la dirección opuesta del perseguido efecto relajante y ansiolítico.
tales como excitabilidad, nerviosismo, inquietud, comportamiento agresivo u hostil, estados de pánico, trastornos del sueño, pesadillas, entre otros. Los pacientes geriátricos y debilitados, niños y pacientes con trastornos hepáticos son más sensibles a los efectos de las benzodiazepinas sobre el sistema nervioso central. El clonazepam y todos los agentes benzodiazepínicos en general tienen contraindicación parcial en casos de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ya que tienden a producir un efecto paradójico en este grupo de pacientes, exacerbando los síntomas de hiperactividad e impulsividad, además del potencial efecto negativo sobre la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutadas en general. Es importante recordar que es recomendable el clonazepam, así como cualquier otra benzodiazepina, sea consumido solo por periodos cortos, de 2 a 4 semanas como máximo, debido al riesgo de generar tolerancia y dependencia física por el consumo a largo plazo. Los posibles síntomas del síndrome de abstinencia que probablemente aparezcan tras el retiro abrupto o discontinuación son ansiedad, pérdida de la memoria, distorsión de los sentidos, distrofia y en raros casos psicosis y convulsiones. El clonazepam es administrado por vía oral. Es recomendable administrar 3 dosis iguales diarias. Si no son dosis iguales, las mayores dosis deben darse en la noche. La dosificación del clonazepam debe ser ajustada cuidadosa y lentamente de acuerdo con los requerimientos y respuestas del paciente. El clonazepam no debe suspenderse abruptamente, sobre todo después de largos periodos o de dosis terapéuticas altas, debido a que puede precipitar crisis convulsivas, estados epilépticos u otra sintomatología de abstinencia. Ciclonazepam debe ser descontinuado en pacientes que han recibido una terapia prolongada. Se recomienda disminuir las dosis gradualmente. Se puede indicar la sustitución por otro antiepiléptico durante la suspensión del tratamiento con clonazepam. Los pacientes con problemas de adicción, alcohólicos o farmacodependientes deben ser monitoreados cuidadosamente cuando reciben el clonazepam u otros psicotrópicos debido a la predisposición de estos a la habituación o adicción. En relación a las dosis pediátricas, la inicial no debe exceder los 0,05 miligramos kilogramos diarios o 2 o 3 dosis. La dosificación puede incrementarse en no más de 0,5 miligramos cada tercer día, hasta que se controlen las crisis con un mínimo de efecto secundario. Las dosis de mantenimiento pediátrico no deben exceder de 0,2 miligramos kilogramos diariamente. La dosis usual de inicio para niños mayores de 10 años o con peso mayor a 30 kilogramos es de 0,01 o 0,03 miligramos kilogramos diarios. En los adultos, la dosis inicial no debe exceder el 1,5 miligramos diarios. Las dosis pueden incrementarse en 0,5 a 1 miligramo cada tercer día, hasta que las crisis sean controladas, con un mínimo de efectos secundarios. Las dosis de mantenimiento para adultos no debe exceder de 20 miligramos diarios. En Venezuela, los nombres comerciales del clonazepam lo podemos encontrar como clonazepam de 0,5 y 2 miligramos tabletas, Valprax de 0,5, 2 y 1 miligramos comprimidos, Clonatril de 0,5 y 2 miligramos comprimidos, Clonac 2 miligramos y 0,5 miligramos comprimidos, Clonazep 0,5, 1 y 2 miligramos en tabletas. Lo encontramos también con el nombre de clonazepam de 1 miligramo, 2 miligramos y 0,5 miligramos en tabletas. También lo encontramos con el nombre de Ribotril 0,5 y 2 miligramos comprimidos. Midazolam. El midazolam es una benzodiazepina de acción muy corta que se utiliza para la sedación consciente, ansiólisis y agnesia durante procedimientos quirúrgicos menores o procedimientos de diagnóstico, como inductor anestésico o como adyuvante a la anestesia general. El midazolam tiene un tiempo de inducción más lento y un tiempo de recuperación más largo que el tiopental.
El midazolam es preferible a otras benzodiazepinas para la sedación consciente debido a su potencia y su corta duración del efecto. Aunque algunos estudios han puesto de manifiesto que no posee ventajas clínicas sustanciales con respecto a otras benzodiazepinas de efecto más prolongado, como por ejemplo el diazepam. Farmacocinética. Tenemos una absorción después de la inyección intramuscular y una absorción después de la administración rectal. En cuanto a la absorción después de la inyección intramuscular, la absorción del midazolam del tejido muscular es rápida y completa. Las concentraciones plasmáticas máximas alcanzan en 30 minutos. La biodisponibilidad absoluta después de una inyección intramuscular es superior al 90%. En cuanto a la absorción después de la administración rectal, después de esta administración, el midazolam se absorbe rápidamente. La concentración plasmática máxima se alcanza aproximadamente en 30 minutos y la biodisponibilidad absoluta es de aproximadamente el 50%. En cuanto a la distribución, tras la inyección intravenosa de midazolam, la curva de concentración plasmática a tiempo muestra una o dos fases diferenciadas de distribución. El volumen de distribución en estado estacionario es de 0.7 a 1.1 por kilogramo. El midazolam se une a las proteínas plasmáticas en un 96-98%. La principal fracción de unión a las proteínas plasmáticas es atribuible a la albúmina. Existe un paso lento y no significativo del midazolam hacia el líquido cefalorraquídeo. En los seres humanos se ha comprobado que el midazolam atraviesa la placenta y entra en la circulación fetal lentamente. En la leche humana se han encontrado pequeñas cantidades de midazolam. En cuanto a su metabolismo, el midazolam es catabolizado casi completamente mediante biotransformación. Se ha calculado que la fracción de la dosis eliminada por el hígado es del 30-60%. El midazolam es hidrolizado por las isoenzimas 3A4 del citocromo P450 y el principal metabolito urinario y plasmático es el alfa-hidroximidazolam. Las concentraciones plasmáticas de alfa-hidroximidazolam son del 12% de los compuestos originales. El alfa-hidroximidazolam es farmacológicamente activo, sin embargo contribuye solo de manera mínima, aproximadamente el 10%, a los efectos del midazolam intravenoso. En cuanto a su eliminación, en voluntarios sanos, la semivida de eliminación del midazolam es de 1.5 a 2.5 horas. El aclaramiento plasmático es de 300-500 mililitros por minuto. El midazolam se excreta principalmente por vía renal, 60-80% de la dosis inyectada, y se recupera como alfa-hidroximidazolam conjugada con glucórido. Menos del 1% de la dosis se recupera en la orina como fármaco inalterado. La semivida de eliminación del alfa-hidroximidazolam es inferior a 1 hora. La cinética de eliminación del midazolam es la misma para la perfusión intravenosa y la inyección en bolo. Farmacodinámica. El midazolam es un derivado del grupo de las imidazobenzodiazepinas. La base libre es una sustancia lipólifa con baja solubilidad en agua. El nitrógeno básico en posición 2 del sistema del anillo de la imidazobenzodiazepina permite que el principio activo del midazolam forme sales solubles en agua con ácido. Esto produce una solución inyectable, estable y bien tolerada. El efecto farmacológico del midazolam se caracteriza por una duración corta a causa de la transformación metabólica rápida. El midazolam tiene un potente efecto sedante e inductor del sueño. También ejerce un efecto ansiolítico, anticonvulsivante y relajante muscular. Después de la administración intramuscular o intravenosa se produce una amnesia anterógrada de corta duración. El paciente no recuerda sucesos que han ocurrido durante la actividad máxima del compuesto. Efectos secundarios. Entre ellos vamos a conseguir trastornos de la piel y los anexos como una erupción cutánea, reacción urticarinaria y prurito. En cuanto a los trastornos del sistema nervioso central, periférico y psiquiátricos, vamos a conseguir somnolencia y sedación, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular, ataxia y diplopía. Agitación, movimientos involuntarios, hiperactividad, hostilidad, reacción de ira, agresividad, excitación paroxística, amenazas e insultos. En cuanto a los trastornos del aparato digestivo, náuseas, vómitos, hipo, estreñimiento y sequedad de boca.
En cuanto a los trastornos cardiorrespiratorios, depresión respiratoria, apnea, hipotensión, alteración de la frecuencia cardíaca, efectos vasodilatadores, disnea. En cuanto a los trastornos generales, conseguimos reacciones de hipersensibilidad generalizada, reacciones cutáneas, reacciones cardiovasculares, broncoespasmo y un shock anafiláctico. Dosis. La dosis debe ser individualizada y la droga administrada de manera lenta. Pueden requerirse dosis más bajas en pacientes ancianos o debilitados, o en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Debido a que se han reportado eventos adversos cardiorrespiratorios graves y potencialmente fatales, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para el monitoreo, detención y corrección de estas reacciones en todos los pacientes a quienes se administra midazolam, sin tomar en cuenta la edad o el estado de salud. La dosis administrada de midazolam debiera ajustarse de acuerdo al tipo y cantidad de premedicación usada. Se puede conseguir en dos presentaciones, mediante la solución inyectable y los comprimidos. En la solución inyectable es un potente sedante que requiere ajuste de la dosis y debe adaptarse para obtener el grado deseado de sedación según las necesidades clínicas, el estado físico, la edad, el peso y los fármacos concomitantes. Empieza a actuar en aproximadamente 2 minutos y se obtiene efecto máximo en un plazo de 5 a 10 minutos. En adultos, el midazolam debe administrarse con lentitud a una velocidad de aproximadamente 1 miligramo en 30 segundos. En niños, la dosis inicial debe administrarse durante 2 o 3 minutos. La premedicación produce sedación, inducción al sueño o letargo y disminución del miedo y pérdida de la memoria preoperatoria. No se recomienda el uso para niños menores de 6 meses. En niños que pesen menos de 15 kilogramos no se recomiendan las soluciones de midazolam con concentraciones superior a 1 miligramo por mililitro. Para los comprimidos, el tratamiento debe ser lo más breve posible, con un máximo de 2 semanas o con retiro gradual de la medicación que debe adecuarse a cada paciente. Dada la rápida instauración del efecto, debe tomarse inmediatamente ingiriendo los comprimidos enteros con algún líquido. Los adultos deben administrarse 7.5 a 15 miligramos. En pacientes debilitados, adultos mayores con insuficiencia renal o hepática, la dosis máxima es de 7.5 miligramos. Dosis. En cuanto a la indicación, se le va a administrar a pacientes adultos menores de 60 años, adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas y niños. Para sedación consciente, premedicación de la anestesia, inducción de la anestesia, componente sedante en la anestesia combinada y sedación en la UCI. En la sedación consciente, en adultos menores de 60 años, si la solución inyectable es la intravenosa, comenzamos con una dosis inicial de 2 a 2.5 miligramos, una dosis de ajuste a 1 miligramo y una dosis total de 3.5 a 7.5 miligramos. En adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas, intravenosa, dosis inicial 0.5 a 1 miligramo, dosis de ajuste 0.5 a 1 miligramo y una dosis total menor de 3.5 miligramos. Si es en niños, intravenosa de 6 años a 12 años, dosis inicial de 0.025 a 0.05 miligramos por kilogramos, una dosis total menor de 7.5 miligramos. De 6 meses a 5 años, una dosis inicial de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramos, una dosis total menor de 6 miligramos. Si es intramuscular, de 1 a 15 años, de 0.05 a 9.15 miligramos por kilogramos. Utilizar solo en casos excepcionales es muy doloroso. En cuanto a la premedicación de la anestesia, en adultos menores de 60 años, intramuscular 0.07 a 0.1 miligramos por kilogramos. En adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas, intramuscular 0.025 a 0.05 miligramos por kilogramos. Y en niños, si es intramuscular, de 1 a 15 años, 0.08 a 0.2 miligramos por kilogramos. En cuanto a la inducción de la anestesia, en adultos menores de 60 años, si es intravenosa, 0.15 a 0.2 miligramos por kilogramos. Y si en adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas, intravenosa 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramos. En los componentes sedantes
en la anestesia combinada en adultos menores de 60 años e intravenosa, una dosis intermitente de 0.03 a 0.1 miligramos por kilogramo o infusión continua de 0.03 a 0.1 miligramos por kilogramo hora. Y en los adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas intravenosas, dosis inferiores a las recomendadas para adultos menores de 60 años. En cuanto a la sedación en las unidades de cuidados intensivos, tanto en adultos menores de 60 años como adultos mayores de 60 años debilitados con enfermedades crónicas intravenosa, una dosis inicial de 0.03 a 0.3 miligramos kilogramos e incrementos de 1 a 2.5 miligramos, una dosis de mantenimiento de 0.03 a 0.2 miligramos kilogramos hora. Y en niños, si es intravenosa, en recién nacido con menos de 32 semanas de edad de gestación, 0.03 miligramos kilogramos hora, en recién nacido con más de 32 semanas de edad de gestación y niños de hasta 6 meses, 0.06 miligramos kilogramos hora, mayores de 6 meses, una dosis inicial de 0.05 a 0.2 kilogramos y dosis de mantenimiento 0.06 a 12.01 miligramos kilogramos hora. ¿Quién creó el diazepam? El diazepam fue la segunda benzodiazepina que inventó Leo Sterbach alrededor de los años 60. Es 5 veces más potente que su predecesor, el clordiazepóxido. Hasta aquel momento los médicos prescribían a sus pacientes los clásicos barbitúricos, unos fármacos con una elevada dependencia y con efectos secundarios bastante serios. El diazepam se consideró por unos años como la droga milagrosa. Es más, hasta no hace mucho era el fármaco más vendido. No obstante, poco a poco los médicos fueron conscientes de que estas pastillas no eran tan inocuas como se creía en un inicio. De hecho, llegados los años 90, su comercialización cayó a la mitad. El diazepam. El diazepam, más conocido por su nombre comercial Valium, es un fármaco perteneciente a la familia de los ansiolíticos e hipnóticos. A día de hoy, este tipo de psicotrópico derivados de las benzodiazepinas sigue siendo uno de los más administrados y efectivos para el tratamiento de la ansiedad, el insomnio, los ataques de pánico y como sedantes previos a determinados tipos de intervenciones, el cual es de acción prolongada. Todos hemos oído hablar del diazepam. Es más, puede que nos los hayan prescrito alguna vez, o es posible que alguien cercano a nosotros sea uno de esos pacientes habituados a tenerlo en su mesilla de noche. La propia OMS, Organización Mundial de la Salud, lo tiene incluido en su lista de medicamentos esenciales, por una razón muy concreta. Es una de las benzodiazepinas estándar más eficaces utilizadas en la actualidad. Sin embargo, hay un hecho que no podemos dejar de lado. Su uso es tan frecuente que en ocasiones llegamos a normalizar su administración. Sin embargo, no estamos ante un medicamento inocuo. El diazepam, como el resto de benzodiazepinas, conlleva un riesgo elevado de dependencia. Su administración debe ser puntual, controlada y delimitada en el tiempo. A continuación, le propongo escuchar más información sobre este tipo de psicofármaco. ¿Qué es el diazepam? El diazepam es un fármaco psicotrópico. Es un depresor del sistema nervioso central. Por tanto, lo queramos o no, lo que hace el famoso Valium, como el resto de las benzodiazepinas, es disminuir la actividad del cerebro. Lo consiguen actuando en distintas áreas del sistema límbico, del tálamo y el hipotálamo. Asimismo, una de sus principales ventajas es que no interacciona con el sistema nervioso autónomo periférico, es decir, no producirá ningún efecto secundario extrapiramidal, problemas motrices como discinesia o distonías. Los neurocientíficos deducen que su acción se inicia al unirse a los receptores GABA para inhibir su actividad. Después de el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro se ralentizan para experimentar un estado prolongado de somnolencia, descenso en la ansiedad y relajación de los músculos. ¿Para qué se usa el diazepam?
El diazepam, dado sus efectos sedantes e hipnóticos, tiene múltiples usos, entre los cuales tenemos tratamiento a corto plazo del insomnio, también se utiliza para tratar la ansiedad, los ataques de pánico y estados de agitación, tratamiento del estado epiléptico, manejo inicial para diversos trastornos del estado de ánimo como la manía, suele utilizarse en combinación con el litio, valproato o neurolípticos y también se usa diazepam para el tratamiento de la abstinencia del alcohol y los opiáceos. El diazepam se usa junto a otros antidepresivos en pacientes que desarrollan pensamientos suicidas, es eficaz para diversas condiciones musculares dolorosas, se utiliza también para tratar diversas paresias musculares por efectos de lesiones o problemas cerebrales. Y finalmente, el diazepam siempre está presente en los ambulatorios u hospitales para utilizarse como sedación previa a una operación. Farmacocinética. En cuanto a la absorción, el diazepam se absorbe rápida y totalmente en el tracto gastrointestinal, alcanzando la máxima concentración plasmática a los 30-90 minutos tras la administración oral. En cuanto a su distribución, el diazepam y su metabolito se unen intensamente a las proteínas del plasma. Atraviesan la barrera hematocefálica y a la placenta y su concentración en la leche materna es aproximadamente una décima parte de la del plasma materno. El volumen de distribución alcanza 0.8 a 1.01 kilogramos en estado de equilibrio. La semivida de distribución llega hasta 3 horas. En cuanto a su metabolismo, el diazepam se metaboliza fundamentalmente hacia metabolitos con actividad farmacológica como N-desmetildiazepam, temazepam y oxazepam. El metabolismo oxidativo del diazepam está mediado por las isoenzimas CYP3A y CYP2C19, oxazepam y temazepam. Eliminación. La concentración plasmática de diazepam decae de manera bifásica en el tiempo cuando se administra por vía oral. Se observa una fase inicial de distribución rápida y extensa que se continúa con otra de eliminación terminal prolongada con una semivida de hasta 48 horas. La semivida de eliminación del metabolito activo N-desmetildiazepam llega hasta 100 horas. El diazepam y sus metabolitos se excretan fundamentalmente en la orina, sobre todo en forma conjugada. El aclaramiento del diazepam es de 20-30 mililitros por minuto. Mecanismo de acción. Las benzodiazepinas actúan a nivel de las regiones límbicas, tálamo, hipotálamo del sistema nervioso central y pueden producir todo tipo de depresión del sistema nervioso central, incluyendo la sedación y la hipnosis, así como la relajación del músculo esquelético y una actividad anticonvulsiva. La evidencia reciente indica que las benzodiazepinas ejercen sus efectos a través de la fijación del ácido gamma-aminobutírico al receptor complejo benzodiazepina. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que ejerce sus efectos en los subtipos de receptores específicos denominados GABA-A y GABA-B. El GABA-A es el subtipo de receptor primario en el sistema nervioso central y se cree que participa en las acciones de ansiolíticos y sedantes. Otros subtipos específicos de receptor de benzodiazepina están acoplados a los receptores de GABA-A. 3 tipos de receptores BNZ se encuentran en el sistema nervioso central y otros tejidos. Los receptores BNZ1 están situados en el cerebelo y la corteza cerebral. Los receptores BNZ2 en la corteza cerebral y la médula espinal. Y los receptores BNZ3 en los tejidos periféricos. La activación del receptor BNZ1 es un mediador del sueño, mientras que el receptor BNZ2 afecta la relajación muscular, la actividad anticonvulsionante, la coordinación motora y la memoria. Las benzodiazepinas se unen inespecíficamente a BNZ1 y BNZ2, lo que en última instancia modula los efectos de GABA. A diferencia de los barbitúricos que aumentan la respuesta de GABA mediante la prolongación del tiempo en el que los canales de cloruro están abiertos, las benzodiazepinas aumentan los efectos de GABA mediante el aumento de la afinidad del GABA para el receptor. La unión de GABA al sitio abre el canal de cloruro, lo que resulta en una membrana celular hiperpolarizada que impide aún más la excitación de la célula. Efectos secundarios.
Como lo señalábamos al inicio, la duración del tratamiento debe ser corta, supervisada por nuestro médico, no exceder de las 8 a 12 semanas y no superar nunca la dosis prescrita. Más allá de este periodo de tiempo y si superamos las dosis recomendadas o si lo combinamos con otros por nuestra cuenta, las consecuencias pueden ser graves. Veamos ahora qué efectos secundarios tiene el diazepam, los cuales y cómo podemos deducir son comunes a la mayoría de las benzodiazepinas. Ok, en cuanto a los efectos secundarios más comunes del diazepam, el paciente puede presentar somnolencia, una función motora deteriorada, problemas de coordinación, problemas de equilibrio, mareo, boca seca, pequeños fallos de memoria. En cuanto a los efectos del diazepam, por un principio de dependencia leve, puede presentar temblores y problemas más evidentes de coordinación, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, cefaleas, calambres musculares, problemas para conducir con seguridad, dificultades para hablar de forma fluida, problemas de concentración y agnesia anterógrada. En cuanto a los síntomas graves de dependencia del diazepam, tenemos taquicardia, estados paradójicos de conciencia, respiración irregular, rápida o lenta, falta de coordinación, pérdida de conciencia, debilidad muscular, somnolencia extrema, dolor muscular y uñas azuladas debido a una falta de oxígeno en la sangre. Dosis. La dosis de diazepam comprimidos deben ser individualizada en función de la necesidad de cada individuo y deberá administrarse en la menor cantidad efectiva que sea posible, especialmente en población pediátrica, pacientes de edad avanzada e individuos debilitados o en aquellos con enfermedad hepática o nivel bajo de albúmina sérica. Se administrarán a las horas que sean más necesarias para el paciente, normalmente por la tarde o noche. Se deberá controlar regularmente al paciente al comenzar el tratamiento, con objeto de disminuir, si se estima necesario, la dosis o frecuencia de la administración y así prevenir una sobredosificación por acumulación. La dosis para adulto es, en cuanto a síntomas de ansiedad, de 2 a 10 miligramos, de 2 a 4 veces al día, dependiendo de la severidad de los síntomas. En cuanto al alivio sintomático, en la deprivación alcohólica aguda, 10 miligramos 3 o 4 veces durante las primeras horas, reduciendo a 5 miligramos 3 o 4 veces al día, según necesidad. Se utiliza también como coadyuvante para alivio del espasmo musculoesquelético, de 2 a 10 miligramos de 3 o 4 veces al día. Coadyuvante en terapia anticonvulsiva se administra de 2 a 10 miligramos de 2 o 4 veces al día. En cuanto a las poblaciones especiales, tenemos que en la población pediátrica se debe administrar de 2 a 2.5 miligramos una o dos veces al día, incrementándose gradualmente según necesidades y tolerancia. Como norma general, 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramos al día. No se deben utilizar benzodiazepinas en niños sin antes hacer una cuidadosa evaluación de la indicación, debido a la variedad de respuesta de los niños a los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Debe iniciarse el tratamiento con las dosis más bajas e incrementarse según se requiera. No utilizar en niños menores de 6 meses de edad. La recomendación de dosis en pacientes de edad avanzada o en presencia de enfermedades debilitantes y pacientes con insuficiencia renal y hepática es de 2 a 2.5 miligramos una o dos veces al día, aumentando luego gradualmente según necesidad y tolerancia. En el tratamiento de enfermos con alteraciones de la función renal o hepática se observará una especial atención al individualizar las dosis. Finalmente, para concluir, puedo decir que pensemos que una buena parte de la población que recibe tratamiento para la ansiedad suele tomar diazepam durante periodos bastante largos, lo que supone generar a menudo una dependencia y tolerancia al fármaco. Esto significa que poco a poco necesitaremos dosis más altas para conseguir el mismo efecto y nuestra salud será la que saldrá perdiendo.
Los psicofármacos, aunque válidos en muchos casos, no son siempre serán una respuesta o la respuesta completa a nuestros agujeros negros. La química adormece, relaja y atenúa preocupaciones, pero difícilmente soluciona los problemas. Es como ponerse muletas cuando te han herido de gravedad en una pierna. Las muletas te permiten caminar, pero una vez que las dejes, si no hay otro tipo de intervención, vas a seguir imposibilitado. En este sentido, utilicemos las muletas, pero no renunciemos a la operación, que sería el tratamiento psicológico. Hagámosles un espacio de enfoque psicológico y démosles la oportunidad a nuestro cuerpo y a nuestra salud de no adquirir una dependencia para vivir.